manera de escribir, sobre los propósitos de la escritura, sobre las cualidades y defectos de los libros emparentados con el propio, etc. Desde el primer Quijote, en el capítulo 6, Cervantes no abandona esa actitud reflexiva y autoconciencia sobre su oficio. En concordancia con lo anterior, Joaquín Casalduero lee el Quijote como una obra barroca, es decir, como una novela que ha superado ya las maneras narrativas del Renacimiento. Voy a hacer una cita de Casalduero, que el libro de Casalduero se llama Sentido y forma del Quijote, que es un libro en realidad es de lo mejor que se ha escrito sobre la obra de Cervantes. Cervantes es quien ha definido con más exactitud la composición barroca, aquello en la cita de Cervantes: orden desordenada, de manera que el arte, imitando la naturaleza, parece que allí la vence. Es una frase del Quijote que está en el capítulo 50. El arte barroco, sigo con Casalduero, cubre su orden estricto con un desorden que imita la naturaleza, que así la vence. Ante la obra barroca, la mirada se siente deslumbradoramente desorientada por el desorden, pero la sensibilidad y la inteligencia encuentran siempre el orden que el artista victorioso exige e impone para hacerlo florecer desordenadamente. La cita que acabo de leer, he dicho, pertenece a Joaquín Casalduero. Dejando de lado la abstracción de la teoría o doctrina, podemos recordar un pasaje que nos situamos en la obra de Cervantes, que ocupa varios capítulos de la primera parte de la novela, en el que Cervantes narra todas las historias ocurridas y contadas en la venta en que se hospedó Don Quijote cuando salió de tierra morena. Allí se cruzan en algún momento y finalmente se reorientan los destinos de los huéspedes que en una noche, por azar, entraron en ella en busca de hospedaje. Todos llegaron, aquí está la famosa historia del fugitivo de Argelia, la historia de Cardenio, la historia de Don Luis, en fin, todas son prácticamente pequeñas novelas o cuentos que se van cruzando, y todos entran allí por un problema y allí se solucionan. Todos llegaron con su historia y con sus cuitas, que contaron en detalle los demás huéspedes, y allí en la venta dieron fin a sus padecimientos y pudieron reorientar sus vidas. Y a toda esa acumulación de historias, que en sí mismas cada una es una pequeña novela, Cervantes agrega otra, no contada por su protagonista, sino narrada por un autor anónimo, el propio Cervantes, una historia que es conocida como El curioso impertinente. Ves aquí dos niveles de narración. Todo ese mundo inverosímil forma un verdadero mosaico barroco, donde no hay un punto central a partir del cual mover la vista para obtener una visión de conjunto. A manera de un calidoscopio, esa imagen se modifica al primer giro que se quiera dar. Allí Don Quijote desaparece del centro de la escena. Solo una descabellada batalla que destruyó la cava de vinos de la venta nos recuerda que el héroe, el caballero en camino al reino de la princesa Micomicona, reposaba de sus fatigas en la vecindad del salón donde parecía reunirse un verdadero universo de personajes disímiles con sus pasiones y sus anhelos.
Voy a pasar a la tercera parte. No voy a hacer pensé que sería la más extensa, pero traté de sintetizarla mucho. Aquí me voy a detener en una crítica a quienes no ven sino aristotelismo en Cervantes. Y quiero mirar unos pasajes de las obras de Cervantes, donde personajes mismos de Cervantes le tuercen el cuello a la razón, los conceptos. Y que me parece curioso porque muchos de los que han tratado el problema, cuando citan estos textos, suprimen esa frase o esas frases. Bueno, oportunamente lo digo. Debo regresar a la pregunta que planteé sobre la lealtad de Cervantes a la estética de Aristóteles. Si nos atenemos a los pasajes que he citado en Don Quijote, sin avanzar en la lectura de alguno de esos textos y sobre todo sin detenernos en ciertos apuntes donde Cervantes se refiere a lo que entendía por literatura, tendríamos que darle la razón a quienes afirman esa aplicación. Pero se puede sospechar que muchas de las referencias a la estética aristotélica en realidad no deben leerse sino como si se tratara de una adhesión. No deben leerse como si se tratara de una adhesión suya al filósofo griego, aunque varios de los cervantistas que se han ocupado del tema se inclinan a creerlo así, sino como un corpus vigente de doctrina literaria con el que Cervantes, a través de personajes letrados de la novela, entra en discusión. Lo cierto es que el escritor español hace decir a sus propios personajes que expresan teorías aristotélicas frases y juicios que limitan su adhesión al estabilismo. Los párrafos finales de dos de sus novelas cortas nos sirven para apreciar las limitaciones. Me refiero al Curioso Impertinente, de la novela que se lee en la venta, y al Coloquio de los Perros. Aunque el Curioso Impertinente no pertenece al libro de novelas ejemplares, sino que está inserto en Don Quijote, las dos novelas son buenos testimonios de mi afirmación, pues ellas se gestaron a la par que la historia del ingenioso Hidalgo Manchego. En realidad uno ve que se puede ver claramente cómo, y por las fechas de su publicación, que las novelas ejemplares se están redactando a la par que él escribía Don Quijote, y hay dos testimonios, pues de El Curioso Impertinente, que es prácticamente una novela ejemplar, y Rinconete y Cortadillo. Rinconete y Cortadillo está citada en el Quijote. Cuando salen de la venta, el ventero le dice al cura que hay otra novela que también había dejado ese autor anónimo, y se la entrega para que se la llevara y la leyera, y esa novela es el Rinconete y Cortadillo. Sino que se inserta. Ahora, si nos atenemos al propio Cervantes, en la manera como da término a ella, no es por una posible referencia al mundo de las cosas reales o de los sentimientos imposibles como debe juzgarse la obra literaria, sino por el impacto de placer que produce en el lector, por un acto gratuito o unos resultados sin otra intención que el goce o el contento, lo que podríamos llamar lo estéticamente convincente. Observemos cómo después de juzgar la primera de las novelas que acabo de mencionar a la luz de la estética de entonces,
El cura, justamente el personaje que reduce a ceniza la biblioteca de Don Quijote y que además embarca en una conversación con el canónigo de Toledo sobre los libros de caballería y el arte de escribir novelas, tiene que reconocer que es el modo de contar la historia, es decir, los aspectos puramente literarios, el elemento que le da su valor estético a la novela, lo que finalmente es aceptable. El texto de Cervantes, el final de esa novela es este: bien dijo el cura, me parece esta novela, pero no me puedo persuadir que esto sea verdad. Si he fingido, fingió mal el autor, porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia como Anselmo. Si este caso se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase llevar, pero entre marido y mujer algo tiene de imposible. Pero agrega esta frase: y en lo que toca al modo de contarla no me descontenta. Y en el coloquio de los perros, que es una exquisita conversación sobre la naturaleza humana, explicada con un pesimismo feroz entre los perros Cipión y Berganza, conversación que el licenciado Peralta tuvo la suerte de escuchar y que luego redactó y leyó a su amigo el Alférez Campuzano. Este dijo ya al final, después de escucharla y de hacerle también un comentario, que eso es sí, que no era posible un tipo de diálogo de eso, y termina diciendo: aunque este diálogo sea fingido y nunca haya pasado, parece que está tan bien compuesto que puede el señor Alférez pasar adelante con el segundo. Pasar adelante con el segundo, es decir, con la versión que hizo de su propia vida Cipión, pues Cervantes, a menudo esquivo para dar todas las claves de las historias que escribía, solo ofreció la de Berganza, dejando de cumplir la promesa que hizo a través del licenciado Peralta de leer después la del otro perro. Estos dos finales, tanto el coloquio de los perros como el el público curioso y pertinente,